5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Microgramas por Minuto. Acá te habla el doctor Giovanetti. El día de hoy vamos a charlar sobre las células que hacen parte del tejido cardíaco. Son principalmente dos. En primera instancia hablaremos sobre el miocito cardíaco y en segunda instancia hablaremos sobre las células marcapaso. Las células miocárdicas y las células marcapaso también reciben otros nombres en la bibliografía. En el caso de las células miocárdicas, en primera instancia reciben el nombre de células de trabajo miocárdico y en segunda instancia las células marcapaso también pueden recibir el nombre de células especializadas en la conducción cardíaca. Las células miocárdicas tienen una estructura y una forma de cilindro. Estas en sus extremos están ramificadas. Ellas se unen unas con otras y forman una estructura en forma de red llamada sincitio. Esta palabra tiene un origen griego. Sin significa junto y cito viene de célula. Resulta que además que en las zonas donde se encuentran una célula con la otra, tienen una serie de estructuras importantísimas y casi que exclusivas de las células cardíacas, que vendrían siendo los discos intercalares. Estos discos intercalares tienen unas zonas de baja resistencia. Estas zonas de baja resistencia permiten el paso del potencial eléctrico y la comunicación entre célula y célula de manera rápida, garantizando que este potencial de acción llegue de un punto a otro, de un punto A un punto B, de manera mucho más veloz. Además, resulta que estas células cuentan con una membrana semipermeable. ¿Esta membrana semipermeable a qué? A los iones. Estos iones, principalmente sodio, potasio, calcio, permiten que a través de la interacción, es decir, a través del paso de estos iones, de un espacio intracelular a un espacio extracelular y viceversa, se genera un cambio en la polaridad de la membrana y esto genere la despolarización y repolarización y en últimas la contracción y la relajación del músculo cardíaco. Además, los miocitos cuentan con una serie de miofibrillas. Estas miofibrillas se clasifican dependiendo de si son filamentos o miofibrillas delgadas. En el caso de las delgadas son las de actina y en el caso de las gruesas son los de miosina. Ellas se encuentran ubicadas en una serie de bandas. Se clasifican dependiendo del tipo de filamento que lo forme. En el caso de las bandas claras o bandas I, lo forman principalmente los filamentos delgados. Y en el caso de las bandas oscuras o bandas A, lo forman principalmente los filamentos de miosina. Estas bandas también tienen una serie de líneas. Estas líneas, en el caso de las bandas I o bandas claras, son la línea Z. Esta línea Z es el punto de anclaje del filamento de actina. Y en el caso de las bandas oscuras o bandas A, tienen una zona H central y una línea M. Este es el punto central donde se encuentran los filamentos de miosina. Esa banda A tiene una característica importante y es que allí es donde se entrelazan estos filamentos, garantizando que se contraiga y se relaje el músculo cardíaco. Cabe resaltar que estas líneas Z delimitan el sarcómero. ¿Y qué es el sarcómero? El sarcómero es la unidad estructural y funcional de la célula miocárdica. Además, resulta que las células cardíacas o miocitos cardíacos cuentan con una abundante cantidad de mitocondrias. Estas mitocondrias son la central energética de la célula. Y recordamos las palabras que venían en la fisiología de Guyton cuando decía que la cantidad de mitocondrias va a depender de la cantidad de energía que se requiere en la célula. Y por lo tanto, como es una alta cantidad de energía la que se necesita en un miocito cardíaco, así va a representar la cantidad de mitocondrias que va a tener. Estas células además cuentan con una serie de estructuras llamadas retículos sarcoplasmáticos. Este retículo sarcoplasmático es el retículo endoplasmático de esta célula. Es el almacén de calcio de la célula. Recordemos que parte de este calcio viene del espacio extracelular, entra al espacio intracelular y estimula el almacén de calcio de la célula, que vendría siendo el retículo sarcoplasmático, para que salga.
La célula miocárdica también cuenta con unas zonas importantes llamadas túbulos T. Los túbulos T son invaginaciones de la membrana hacia el espacio intracelular. Su importancia radica en que estos túbulos T cuentan con importante cantidad de canales iónicos, lo cual permite el paso desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular y viceversa, garantizando que se genere la despolarización y repolarización y en consecuencia la contracción y relajación del músculo cardíaco. Por último, charlemos sobre las células de conducción o células de marcapaso. Las células de marcapaso se encuentran principalmente en el sistema de conducción. Si quieres saber un poquito más de esto, en la descripción te voy a dejar los links para que entiendas qué es el sistema de conducción, cómo está formado, etc. Siguiendo con la idea, las células marcapaso carecen de miofibrillas. Estas miofibrillas, en el caso de los miocitos, le dan la característica de que se contraen. En consecuencia, ¿qué pasa? Las células marcapaso sencillamente carecen de la contracción. Otra característica que debemos rescatar de esas células marcapaso y es que tienen abundante cantidad de uniones comunicantes. Estas uniones comunicantes, si bien recordamos, permiten a través de sus zonas de baja resistencia la conducción eléctrica mucho más rápida. De hecho, aumenta la velocidad hasta 6 veces con respecto a las células o miocitos cardíacos. Además, tienen la capacidad de generar impulsos eléctricos, también llamada automatismo. Bueno, hasta aquí llegamos en microgramos por minuto. Si te gustó, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos. Coméntanos qué te gustó, qué no te gustó y de qué quieres que hablemos. Recuerda que esto es un video de introducción. Esto no busca reemplazar una lectura. Así que manos a la obra y ponte a leer. Chao, chao.